sagrado suelo de la patria. Me di cuenta que era la película más difícil que me había tocado hacer en mi vida. La Planta Insolente tiene básicamente orquesta sinfónica. Gentlemen, Venezuela is too important for the world to be left to Venezuelan people. The only obstacle is that we have a madman in the presidential chair, hampering business. But the days of the tyrant are few. He has again all the foreign capital, and all creditor countries of the external debt. England, Germany, Sweden, Holland, Italy, France, and the United States. We already had agreements with our allies for blocking Venezuelan coals. La Planta Insolente es el intento de narrar fílmicamente una de las épocas más apasionantes de la historia de Venezuela. Cuando Venezuela se yergue contra las potencias imperiales y tiene conflictos con 6 potencias, porque trata de defender su soberanía. Las potencias intentan doblegar a Venezuela cobrándole una deuda pública aumentada artificialmente, aumentada 6 veces más de lo que Venezuela en realidad debía. Entonces Venezuela se defiende y en ese momento hay un hombre de una gran energía llamado Cipriano Castro que dirige esa defensa casi imposible de un país que casi no tenía marina de guerra, no tenía armamento moderno, contra los poderes y las presiones de 6 potencias imperiales y en todo caso además contra un bloqueo de 15 acorazados, tanto de Inglaterra como de Alemania como de Italia, las potencias que dominaban el mar en la época. Es un guión del cual me enamoré inmediatamente, ¿verdad? Es un guión de realismo mágico, es un guión lleno de humor, de fantasía dentro de la realidad que explica. Me di cuenta que era la película más difícil que me había tocado hacer en mi vida. El trabajo de efectos digitales es magnífico y está a la altura del guión y de la narración que se hace. Es una película que recurrió a distintas maneras de generar efectos que en realidad nadie los va a ver en la película, porque de eso se trata. En función de darle al público la posibilidad de ver una Caracas de 1903, poder ver las escalinatas del Calvario y la calle que llevaba a la Plaza Bolívar en la época, ver un amanecer, ver el puerto de La Guaira como era en esa época, inclusive el tren de Caño Amarillo. Lo maravilloso del cine es que todo está escrito en un papel y tú lo tienes que hacer realidad. Y te puedes equivocar. Al escoger un actor, por ejemplo, equivocado o una actriz, la película puede fracasar. Todos los detalles de una película, tanto técnicos como artísticos,
son importantísimos. Se busca adentrarse en la psicología del personaje principal, que es Cipriano Castro, su enfermedad y su dolor. Han sido recreados magistralmente por el maestro Chalbaud como pesadillas, como personajes. La figura de Cipriano Castro, conseguimos a Roberto Moll, que tiene la estatura necesaria para hacer el papel, la estatura pequeña físicamente y la estatura gigante para el actor. Y todo el reparto hicimos casting. En algunos personajes no tuvimos que hacer casting. Yo dije, no, este personaje le va bien a Antonio Cuevas o a Juliana Cuervo, que hace la esposa de Castro. El personaje de Gómez, ¿verdad? El general Gómez, lo hizo Pedro Pineda. Creo que acertamos en la elección de los actores. Vi una especie de maqueta de la película, creo que la llaman, que hizo Román Chalbaud. Bueno, me pareció extraordinaria. La actuación de Roberto Moll está sumamente bien. Da la idea de lo que debió ser Cipriano, pues un hombre enérgico, asertivo, afirmativo, impetuoso. Y entonces los personajes están muy bien reconstruidos. Se recreó las armadas italianas, alemanas y británicas en la película. No es un mar digital y no son barcos, no es una escena totalmente digital, es una escena real de patrullas oceánicas cedidas gentilmente por la Armada venezolana y las cuales fueron filmadas desde helicópteros y desde barco a barco, en formaciones delta, en formaciones lineales. Estos barcos navegaron en el mar y en la película se van a ver navegando. En este caso los acorazados son digitales, pero cuando tú lo ves en la pantalla, cuando llegan a La Guaira, cuando llegan a Puerto Cabello, cuando llegan a Maracaibo y bombardean, todo eso es absolutamente digital. Era imposible construir 5 acorazados que son gigantescos, entonces todos son digitales. Las pesadillas también que tiene Cipriano Castro, tiene muchas pesadillas. Cuando lo operan también, él se imagina que el doctor que lo está operando en Alemania tiene la cara de Juan Vicente Gómez. La música del maestro Federico Ruiz ha ido de la mano para poder lograr una cinemática completa, tanto a nivel visual, sonoro y de efectos especiales.
El proceso, bueno, como suele ser normalmente en estos casos, leer el guión, conversar mucho con Román, después ver las imágenes, ver el proceso del montaje para ir uno tomando distintos detalles, ver las actuaciones, los ambientes, la secuencia, ir impregnándose de todos los elementos que configuran la película y después, bueno, encomendarse a Dios para ver si comienzan a aparecer las primeras ideas que afortunadamente comenzaron a aparecer y siguieron apareciendo. Después todo el proceso de composición y grabación, y en este caso, a petición del maestro Chalbaud, me tocó hacer también producción musical, que normalmente no lo hago. Usualmente lo que hago es la composición de la música, que ya con eso creo que es bastante. Y esta película en particular tiene mucha música, tiene un trabajo musical bastante grande. La Planta Insolente tiene básicamente orquesta sinfónica y tiene muchos momentos donde la orquesta está completa. Los venezolanos deberíamos ver La Planta Insolente porque tiene que ver con la formación y el fortalecimiento de Venezuela. Primero, Cipriano era un hombre de un arrojo y una valentía temeraria, invade con 60 jinetes y tras una serie fulminante de victorias toma el poder. Nunca fue derrotado en batalla, por cierto, pero este hombre que toma el poder llega con una visión nacionalista. Las potencias imperiales pensaban que Venezuela era una especie de campo de negocios, una factoría, y pretenden imponerle condiciones inaceptables. Cipriano Castro entonces se va oponiendo a todas ellas. Se opone a las acreencias de Inglaterra, de Alemania, de Italia, de Holanda, también de Estados Unidos, y en todos los casos logra salir relativamente vencedor. Cipriano Castro se hace el abanderado de esta consagración, de esta fortificación de la soberanía, con una frase que conta en la proclama cuando viene el bloqueo de los 15 acorazados. Cipriano Castro dice: la planta insolente del extranjero ha ultrajado el sagrado suelo de la patria. Y a la voz de esa proclama los venezolanos salen a inscribirse voluntarios para la defensa del país. Un detalle que recojo en la película: uno de los primeros en ir a inscribirse para la defensa de Venezuela es el doctor José Gregorio Hernández. Es una película de época, ¿verdad? Y entonces hay que respetar totalmente todos los detalles escenográficos, de vestuario, ¿verdad? Hay batallas. Es una película muy compleja porque no se trata de un señor hablando en un salón, sino que tiene miles de momentos en su vida dificultosa y en un país que estaba viviendo un momento muy difícil. Y entonces todo eso hay que reflejarlo con propiedad y al mismo tiempo con poesía, con amor, ¿verdad? Y bueno, todo eso es bastante difícil y creo que lo hemos logrado. Que nadie falte a ver esta importante película. Las películas históricas son muy importantes porque conocemos Venezuela a través de ellas. Hay que conocer el pasado para poder conocer realmente el presente y para poder diseñar el futuro. La planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria.
Venezuela.